Guerra total en Medio Oriente. Guerra total en Medio Oriente. Apenas minutos después del final de nuestra última transmisión, hace apenas algunas horas, en la cual vaticinábamos un inminente ataque israelí contra Irán, efectivamente, Irán comenzó un ataque masivo con drones, con misiles, con bombas contra la República Islámica de Irán. Y no solamente direccionaron sus drones, sus misiles y sus bombas contra objetivos militares y civiles, sino que también acometieron la infraestructura nuclear iraní. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 245 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Realizamos esta transmisión en un horario poco habitual, por la mañana aquí en Europa, con motivo de los acontecimientos seguramente ya conocidos por todos ustedes, el comienzo de un ataque masivo, de alguna manera la concreción del sueño húmedo del presidente israelí Benjamín Netanyahu, quien desde los años 90, y vamos a presentar evidencias respecto a eso, desde los años 90 quería Netanyahu un ataque directo contra Irán, como asimismo los halcones neoconservadores israelíes y estadounidenses desde hace mucho tiempo machacaban con la necesidad, el deseo, la voluntad de un ataque masivo contra Irán. Y finalmente, hoy, 2025, lo perpetraron. Comenzamos con el análisis. Vamos a presentar, naturalmente, con muchas desprolijidades, debido a que las noticias van apareciendo. Con el permiso de ustedes, voy a desactivar mi teléfono. Las noticias van apareciendo minuto a minuto. El ataque aún, tras horas de su inicio, aún aparece en curso con sucesivas oleadas. Esto lo vamos a presentar. Vamos a presentar los objetivos utilizados, la estrategia utilizada, por cierto, predicha el día de ayer, hace apenas algunas horas. Vamos a presentar también un análisis prospectivo respecto a qué comenzará, y también vamos a realizar un análisis de algunos elementos no reseñados prácticamente en ningún lugar respecto a la utilización de drones en una operación casi idéntica a la llevada a cabo por los ucranianos contra la tríada nuclear rusa la semana pasada, la operación Tela de Araña o Spiderweb, como la llamaron. Bueno, vamos a presentar eso también. Comencemos con un video difundido por los propios medios israelíes con la zona de los ataques. Atención, ¿dónde comienzan los ataques? A más de 1.500 kilómetros, y establecen el foco en 3 regiones, básicamente. En primer lugar, las Fuerzas Armadas israelíes comenzaron esta operación combinada, a la cual llamaron Rising Lion, o el despertar del león. Comenzaron esta operación con 200 aviones de combate, entre los cuales participaron naturalmente los más modernos, los F-35, como así también los F-16 y los F-15 de las fuerzas de la Fuerza Aérea israelí,
junto con misiles y drones para alcanzar objetivos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio iraní. De acuerdo a las informaciones provistas por las propias Fuerzas Armadas israelíes, fueron realizados 300 ataques entre drones, misiles y bombas. 300 ataques, 300 municiones utilizadas en un número naturalmente muchísimo menor de objetivos. ¿Qué objetivos, por cierto, fueron alcanzados? ¿Qué objetivos fueron acometidos? Bueno, esto comenzó en la madrugada con una primera oleada de ataques, ataques a partir de aviones israelíes bombardeando en el oeste de Irán, mientras podemos acompañar esto con un mapa, aquí, en el oeste de Irán, los primeros ataques, como recién presentaba la animación, comenzaron en esta zona, en el oeste de Irán, donde, por cierto, aparecen estacionadas las defensas iraníes, las defensas misilísticas iraníes y, por sobre todas las cosas, los sistemas de radares de la defensa iraní. Varios de estos sistemas fueron efectivamente alcanzados, fueron acometidos exitosamente por las Fuerzas Armadas israelíes en la región de Tabriz, Maragé y Subashi. También en esta primera oleada, la cual comenzó en la madrugada, también fue realizado un bombardeo sobre una posición de defensa aérea en Hamedán, en la cual además aparecen estacionados, aparecen posicionados aviones de la Fuerza Aérea iraní, aviones de combate. También aparentemente algunos de ellos presentan daños o incluso aparecen destruidos. Después de múltiples oleadas en esta primera, tras este primer avance, tras este primer ataque por el oeste, comenzaron entonces los ataques a mayor profundidad contra instalaciones militares. ¿En dónde? En las provincias, todavía en la franja oeste, provincias fronterizas de Irán con Irak, en esta zona. ¿Sí? El primer ataque, una vez más, el primer ataque por aquí, bien cerquita de la frontera iraquí y naturalmente ubicada esta frontera en la mayor cercanía de Israel, perdón. Recuerden que los ataques israelíes comienzan desde aquí, por ende la primera, lógicamente, la primera barrera defensiva y la principal barrera defensiva aérea de los iraníes fue establecida aquí. Bueno, ahí la primera ola, ¿sí? Ahí la primera ola de ataques. Posteriormente comienzan ataques contra instalaciones militares en todas las provincias lindantes con la frontera entre Irán e Irak. Sí, van realizando, paso a paso, van realizando avances hacia la profundidad del territorio iraní. Provincias, una vez más, conocidas como Kermanshah, la zona de Azerbaiyán Occidental, Azerbaiyán Oriental, Kurdistán, Lorestán y Yuzestán. ¿Sí? Todas las provincias adyacentes a estas regiones. Tras el despeje prácticamente absoluto del espacio aéreo iraní a partir de estas primeras oleadas de ataques, a partir de ese momento Israel comenzó a realizar ataques con misiles de largo alcance y bombas antibúnkeres, ¿sí? Realizan primero la limpieza de las defensas, después la destrucción de la primera franja de
objetivos militares y posteriormente comienzan los ataques con misiles de largo alcance. Atención, una novedad con respecto a los ataques vistos hasta ahora de Israel contra Irán, con misiles de largo alcance y con bombas antibúnkeres. Lo podemos presentar aquí en el mapa también, los misiles de largo alcance, así. Algunos seguramente lanzados también desde el aire, misiles de largo alcance aire-tierra y bombas antibúnkeres lanzadas lógicamente desde los bombarderos israelíes. Tras todo este trabajo comenzó este ataque con bombas antibúnkeres y misiles de largo alcance hacia Teherán, hacia la capital de Irán. El principal punto o la principal región de impactos apareció en los suburbios de Irán, ¿sí? Fueron direccionadas estas bombas antibúnkeres y estos misiles de largo alcance por sobre todas las cosas contra los suburbios de la capital, con decenas de barrios afectados, en particular las zonas orientales de Irán, donde curiosamente están establecidas las viviendas, las residencias del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. ¿Sí? Este ataque presentaba, en términos generales, este ataque presentaba dos objetivos. Por un lado, o tres objetivos. Los objetivos militares, por otro lado, los objetivos nucleares y, en tercer lugar, el descabezamiento de las Fuerzas Armadas iraníes. Por ende, acometieron las viviendas en el medio de la noche de los altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes, y no solo eso, sino también las residencias de muchos científicos nucleares. Toda la plana mayor de los ingenieros nucleares iraníes en este momento aparece descabezada, aparece funcionalmente destruida, con más de, por lo menos según el último reporte, más de 10 altos mandos entre los ingenieros del programa nuclear iraní, más de 10 ingenieros asesinados con estos ataques. Las unidades israelíes determinaron la eliminación de al menos 10 científicos nucleares en sus hogares y acometieron puestos de mando clave de las Fuerzas Armadas de Irán y de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entre los fallecidos confirmados ya aparecen el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, ¿sí? El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, la máxima autoridad de las milicias, o mejor dicho, de las Fuerzas Armadas iraníes, confirmadamente muerto. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, también confirmadamente muerto, según las propias fuentes iraníes, y el comandante del cuartel general central de Katam al-Anbiya, el cuartel general dedicado a las operaciones de emergencia, Gholam al-Rashid, también confirmado su deceso. Esto generó inmediatamente la paralización de la estructura de mando militar en Irán, lo cual determinó una ventaja para Israel en el corto plazo por lo sorpresivo, aunque sorpresivo sí, pero nosotros ayer lo vaticinamos, con lo cual tampoco tan sorpresivo, pero aún así reaccionaron, evidentemente las defensas o las fuerzas militares iraníes reaccionaron tardíamente, con sorpresa, y el asesinato de sus máximos líderes generó una parálisis inicial.
a partir de lo cual, en una última instancia, comenzaron a descender las bombas antibúnkeres sobre las instalaciones nucleares en Natanz, Fordow y Parchin. Recuerden que las instalaciones nucleares de Irán, ahora vamos a presentar el mapa, aparecen mucho más adentro que las provincias linderas con Irak, como así también mucho más adentro que la propia capital, Teherán. Las instalaciones nucleares están presentes en el desierto iraní, ubicado mucho más al oeste. Presentemos nuevamente el mapa por aquí. Aquí la frontera, las defensas, aquí la mayor cantidad de bases militares, aquí Teherán y aquí en el medio del desierto la principal instalación nuclear de Natanz, donde ahora vamos a presentar todo esto con imágenes. Solamente quería recapitular lo sucedido para generar cierto orden. Primero aquí, después aquí y finalmente en el objetivo nuclear. Objetivo del primer ataque, las defensas. Objetivo del segundo ataque, los mandos militares y naturalmente también los mandos científicos del programa nuclear. Tercer objetivo, finalmente, las instalaciones nucleares en esta zona. Por alguna razón el mapa chiquitito. Ahora sí. Primer objetivo, una vez más. Primer objetivo, las defensas aéreas. Lo presentamos aquí de nuevo en el mapa ampliado. Primer objetivo, defensas aéreas y bases militares. Segundo objetivo, mandos militares y científicos a cargo del programa nuclear. Tercer objetivo, aquí, tercer objetivo, las instalaciones nucleares propiamente. La operación verdaderamente fue realizada de manera milimétrica, fue realizada con muchísima precisión a partir de este ataque por capas. En primer lugar, determinando el posicionamiento de las defensas aéreas, la detección de los radares, generando la destrucción de todo esto. Después de eso, la liberación del espacio aéreo y finalmente los ataques como tales contra los objetivos. Este ataque, por cierto, presenta un impacto muy superior a todas las operaciones israelíes anteriores, incluido el último ataque de hace ya algunos meses, lo recordarán, el cual generó posteriormente una respuesta iraní bastante fuerte. En este caso, hasta el momento, no presenciamos una respuesta fuerte y esto podría responder precisamente a la precisión, la velocidad, la sorpresa y la magnitud de los ataques contra los altos mandos iraníes. La vez pasada, recordarán el ataque, incluso recordarán la voladura de la residencia del líder político de Hamas en Irán, en propio Teherán, con una operación llevada a cabo por, por los servicios de inteligencia israelíes. Bueno, recordarán también los ataques, la mayoría de ellos interceptados, no presentaban esta magnitud, por ende la estructura militar iraní pudo responder tanto en lo defensivo como posteriormente en lo ofensivo también, con una retaliación, con una respuesta muy fuerte. Aquí aparecen en estas últimas horas bastante desorganizados, bastante afectados por estos ataques tan precisos contra los líderes, a pesar de lo cual ya comenzaron los iraníes a realizar los reemplazos de los altos oficiales eliminados y ya presentaron a sus reemplazantes, como así también ya promulgaron el anuncio de un ataque retaliatorio. Lo llamaron True Promise 3 en inglés, en las traducciones en inglés. Yo aquí con un texto en inglés con algunas citas tomadas de sitios técnicos militares. Promesa verdadera número 3.
Los políticos iraníes también presentaron una enorme cantidad de amenazas contra Israel. Por el momento, solo fueron realizados ataques con drones Shahed 136, alrededor de 100 de ellos, todos interceptados hasta el momento, no solamente por la aviación israelí, sino por sobre todas las cosas por la aviación estadounidense. Irán responsabiliza a Estados Unidos de complicidad en este ataque. Estados Unidos rechazan haber participado, pero presenciamos una situación en la cual la inteligencia estadounidense determinó en gran medida los objetivos de los ataques, los aviones de repostaje estadounidenses ayudaron naturalmente a los aviones israelíes a poder recorrer el espacio aéreo entre Israel, más de 1.500 kilómetros entre Israel e Irán, y naturalmente en el momento de la retaliación, hasta ahora muy parcial, con estos Shahed 136, en ese momento comenzó la defensa fuerte o la intervención fuerte de Estados Unidos, realizando una intercepción de todos los drones enviados hasta el momento por Irán, con lo cual, bueno, quizás no participó directamente en los bombardeos y los ataques directos llevados a cabo, por cierto, con máquinas F-35, F-15 y F-16 de origen estadounidense, pero bueno, quizás el botón, sí, finalmente apretado por un soldado, por un piloto israelí, pero una vez más, la inteligencia para la fijación de objetivos, el apoyo aéreo con los repostajes y la defensa posterior, bueno, si a eso no lo caracterizan como participar directamente, bueno, ¿a qué llamamos entonces participar directamente? Comencemos con algunas de las imágenes. Quería primero presentar esto de forma oral para después sí finalmente realizar una recorrida por los múltiples videos de ataques. Aquí, por ejemplo, uno de ellos, esto ubicado más bien hacia el sureste, en Ilam, la provincia de Ilan, zonas montañosas, seguramente algún objetivo militar por ahí. Hermanage también en esta otro objetivo ahí, imágenes de fuego. Esto en estas primeras oleadas de ataques más al oeste. Aquí imágenes también en Kermanshah, 1, 2, 3 impactos por lo menos. Esta la presentamos recién, ¿verdad? Otra más aquí. En las montañas, en el medio de las montañas, algún objetivo, seguramente protegido por las montañas, por eso su ubicación ahí, alcanzado por los misiles y las bombas. En un ratito vamos a presentar el trabajo del Mossad en una operación muy parecida a la operación Telaraña de Ucrania en Rusia. Cualquier similitud entre estas operaciones no representa una coincidencia, de ningún modo representa una coincidencia, que aparecen los servicios de inteligencia israelíes, británicos, estadounidenses, ¿sí? Pergeniando nuevas formas de ataque a partir de la introducción masiva de los drones. Más ataques por aquí. Más imágenes. Tremendo, verdaderamente, el ataque. Tremendo. Con una magnitud incluso mayor a lo previsto por muchos de nosotros. Un ataque planificado desde hace mucho tiempo. Aquí también en Tabriz, más imágenes de los ataques.
اسرائیل حمله کرد به صورت زنده موشک زدن و احتمالاً کشتگان اینجا مردم داشتن ولی Caos, bueno, desesperación, bueno, lo lógico en estos casos. Más adelante voy a presentar más imágenes de otros lugares. Esto sobre el final. Aquí un mapa interesante también con los ataques. Primero Tabriz, Karmash, antes de eso las defensas antiaéreas en la frontera, Tabriz, Karmash, Arak, después Teherán y finalmente Natanz. Vamos a presentar entonces los ataques sobre Teherán. Aquí una imagen tremenda de los misiles balísticos, ¿sí? Misiles balísticos descendiendo sobre Teherán. Aquí más imágenes. Aquí prácticamente, seguramente el edificio de algún alto mando militar o de algún ingeniero nuclear colapsado por completo. Acá ni siquiera un departamento, una vivienda alcanzada como objetivo, sino todo su edificio completamente destruido, completamente colapsado. Aquí las imágenes de los líderes mencionados anteriormente. Comencemos quizás por el más importante. Bueno, acá, lo primero. A la derecha, el comandante en jefe, el comandante en jefe. A la izquierda, el comandante en jefe, Hossein Salami, y a la derecha, el Chief of Staff, lo llaman en inglés, el jefe efectivo de las Fuerzas Armadas y quizás la figura más conocida por todos nosotros, Mohammad Bagheri. A la derecha, presentamos aquí en el canal muchas veces videos de este oficial recorriendo las instalaciones militares iraníes, ambos eliminados, estos los más altos mandos de Irán. Aquí Ahmadreza Solfagari, profesor de la Universidad de Irán y, bueno, naturalmente profesor en la Universidad de Irán en la carrera de energía nuclear, uno de los ingenieros en jefe, los ingenieros comandantes del programa nuclear iraní, también eliminado. Los iraníes, bueno, también en el Líbano lo mismo, los caracteriza eso. Inmediatamente, una vez muerta una persona, inmediatamente presentan ellos mismos la confirmación de la noticia y generan lo más pronto posible su reemplazo, distinto de la estrategia no solamente occidental, sino incluso rusa, China presumiblemente también, en el caso de la eliminación de un alto mando militar. Por el momento, inicialmente los países afectados no realizan la confirmación porque esto naturalmente genera un montón de consecuencias negativas, ¿sí? Tanto hacia adentro como hacia afuera. Recién horas o días después, finalmente, cuando ya restablecieron el funcionamiento, restablecieron la cadena de mandos, ahí recién presentan un anuncio, sí, una semana atrás o 2 días atrás, los ataques del enemigo determinaron la muerte de tal y cual oficial. Los iraníes no. Los iraníes presentan esto casi inmediatamente. Aquí la imagen de el general Gholam Ali Rashid, uno de los de las cabezas detrás de el sistema de misiles iraníes, también eliminado. Y aquí el científico nuclear más famoso de Irán, Mohammad Majid Teharinchi, y aparentemente otro más también llamado Feyreudon Abbasi, asesinados con los ataques, una vez más, en los suburbios y a lo largo de toda la capital, ¿sí? Asesinados en sus viviendas directamente. Atención, el reemplazante de
Golami a partir de ahora, de Golami y de Salami, esos los dos, el comandante en jefe y el segundo en el mando, aunque el más activo, Golami. A partir de ahora, este señor Amir Habibolla Zairai capitaneará a las Fuerzas Armadas iraníes, este señor de aquí, por nombramiento del propio Ayatollah, ¿sí? Este señor de aquí, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Aquí las declaraciones, bueno, aquí más imágenes, presentamos. También destruido otro edificio entero. La calle Patrice Lumumba. Esto ya lo presentamos. Y aquí más imágenes. Proliferan las imágenes, los videos. Estamos presentando solamente algunos de ellos. Varias esquelas de humo, varios puntos de impacto. 1, 2, 3 por lo menos por ahí. Y finalmente, los ataques contra las instalaciones nucleares en Natanz. Aquí solamente aquí solamente una imagen. Yo en un ratito voy a recorrer otros medios y presentar las muchas imágenes de explosiones en esa zona. A propósito de Irán, esta la imagen de hace algunas horas nada más, en la mesita central de Irán, el izamiento de la bandera con una música persa, el izamiento de la bandera roja, bandera de la venganza. Con lo cual comienza aquí, lógicamente, después de un ataque de estas características, comienza aquí una guerra total en la región. Por aquí la confirmación de otro de los altos líderes de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh, bastante conocido de cara, por lo menos aquí yo con la imagen de él, visto en muchos videos ya en el pasado, un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní, mientras presenciamos el izamiento de la bandera roja de venganza. Ni corto ni perezoso, tras la orden de este ataque, el presidente israelí Netanyahu presentó esta declaración. Atención. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Hace momentos Israel lanzó la operación El despertar del león, Rising Lion, para mí la traducción esa, o el león despertando, algo así. A targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Destruyendo los objetivos nucleares que amenazan la supervivencia de Israel. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly. Esta operación continuará por varios días hasta la destrucción de todas las amenazas nucleares contra Israel. Openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Desde hace años Irán remacha la necesidad de la eliminación de Israel y acompaña esto con el desarrollo de armas nucleares. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9.
En los últimos años, Irán produjo suficiente uranio enriquecido para la producción de 9 bombas nucleares. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could En los últimos tiempos, Irán tomó medidas para generar armas a partir de este uranio enriquecido, producido con anterioridad, y si no fueran detenidos, produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. podrían producir una bomba nuclear en un año o incluso en menos, en meses. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people Y esto es una amenaza directa para la supervivencia de Israel. Y ahí comienza después, que hace 80 años, los judíos, en Palestina, etcétera, etcétera. Comienza con algo de la historia israelí contada por los israelíes, pero en términos generales, cuál la narrativa, cuál el discurso de Netanyahu, básicamente los iraníes habrían generado una bomba nuclear en muy poco tiempo, por eso el ataque defensivo, ¿no? Todos siempre ataques defensivos. Qué curioso que, hasta el momento, a pesar de los anuncios, las amenazas y las advertencias de la inminencia de una bomba nuclear iraní desde los años 80, como presentábamos ayer, años 80, años 90, 2000, 2010, Irán no generó una bomba nuclear hasta el momento, a pesar de que podría haberla generado, pero con esta justificación, con esta excusa, pueden acometer barbáricamente de esta manera, como en tantos otros lugares, como en Siria, como en Líbano, como en Yemen, como en Palestina misma, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre con la explicación, la justificación, la excusa del peligro inminente, la destrucción de los considerados enemigos de Israel. Por aquí, declaraciones de el vocero israelí. Lo presentamos muy cortito también, solo como una demostración de la narrativa utilizada para estos ataques. The Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Por años, los iraníes públicamente declararon el deseo de destrucción de Israel y a la vez planificaron y actuaron en consecuencia. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise. Nuestra inteligencia muestra que en los últimos meses alcanzaron pasos decisivos para la elaboración de una bomba nuclear. Por eso esta mañana las Fuerzas Armadas israelíes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb. Por eso esta mañana comenzamos ataques contra el programa nuclear iraní para evitar la capacidad de producción de una bomba de Irán. De acuerdo a todo el análisis hecho hasta aquí, los ataques contra la infraestructura nuclear recién comenzaron en la tercera, cuarta o quinta ola de ataques, ¿no? Antes, primero determinaron la destrucción de las defensas antiaéreas en el este, las bases militares ubicadas en las provincias aledañas a Irak. Después, en Irán, un ataque no solo a los ingenieros militares, sino a todo el alto mando, a sus residencias directamente en el medio de la noche con sus familias. Esto, obviamente, ¿no? Un ataque militar contra todos los altos mandos militares y recién sobre el final los ataques contra las infraestructuras nucleares, con lo cual esta narrativa de queremos de esta manera desactivar la posibilidad de una bomba nuclear, desactivar el programa nuclear, desactivar el desarrollo nuclear en Irán, bueno, solo corresponde con la última parte del ataque. Todo el alto mando destruido y todas las bases militares, eso evidentemente responde a otros objetivos, lógicamente, pero bueno, esta la narrativa. Ahora bien, ¿cómo
están reaccionando, cómo están reaccionando. Y por cierto, demoledores y demoledoras, por favor ayúdennos con la difusión en vivo de esto a través del pulgar arriba, del like, a través de los comentarios, el compartir, la suscripción naturalmente también. De camino nosotros a 2.000 demoledores conectados y apenas 500 me gustan. Ayúdennos para la difusión de esto en vivo y en directo. Una vez más, disculpas por cualquier desprolijidad. Estamos presentando hechos sucedidos hace minutos y los vamos a presentar en vivo también. Y recuerdo una vez más, y perdón por remachar esto una vez nuevamente, vaticinamos esto hace horas en nuestra última transmisión. ¿Sí? En ningún otro canal de YouTube lo estaban presentando de esta manera. Nosotros sencillamente recorrimos los indicios en la transmisión de ayer de un inminente ataque, ¿sí? Y comenzó el ataque efectivamente. Esa es la diferencia entre los analistas geopolíticos y los youtubers dedicados a la geopolítica. Y abandono el tema ahí y comienzo nuevamente con el análisis de los hechos. Las reacciones hasta ahora. Primero comencemos por Rusia, las declaraciones de Peskov, el vocero del Kremlin. Un resumen, básicamente. Rusia condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Israel contra Irán, calificándolo de violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Moscú sostiene que no existe una solución militar a la situación que rodea el programa nuclear de Irán. Los ataques no provocados contra una nación soberana, sus ciudadanos, ciudades civiles e infraestructura nuclear se consideran inaceptables. Israel ha optado deliberadamente por la escalada, aumentando las tensiones y arriesgándose a un conflicto regional más amplio. El ataque ha socavado y retrasado los esfuerzos internacionales destinados a resolver diplomáticamente la cuestión nuclear iraní. Por cierto, los iraníes abandonaron las negociaciones con Estados Unidos, las cuales habrían comenzado mañana mismo. ¿Sí? Mañana habrían comenzado las charlas entre Estados Unidos e Irán en este reacercamiento después de que, recordarán, con Obama generaran un acuerdo nuclear en el cual, por cierto, no solamente participaban Irán y Estados Unidos, sino también China, Rusia, Francia, Reino Unido, un acuerdo nuclear exitoso en el sentido de que convalidaba la revisión del desarrollo nuclear iraní. Los iraníes, a partir de ese acuerdo, podían realizar actividad de desarrollo nuclear pacífica, energética, científica, sin ningún problema. Podían generar enriquecimiento de uranio hasta determinada cantidad. Y los estadounidenses, o en realidad los revisores de la Organización Internacional de Energía Atómica, podían realizar revisiones de esos programas nucleares en persona en los propios lugares y las recorrían a menudo, confirmando el carácter pacífico de esos desarrollos nucleares, hasta la llegada de Trump en su primer mandato y la salida unilateral de Estados Unidos del propio acuerdo en su momento demandado por Estados Unidos y finalmente cerrado por Obama antes del primer gobierno de Trump. Bueno, ahora Estados Unidos de repente quiere un nuevo acuerdo. Los iraníes, lógicamente, reaccionaron con mucho escepticismo frente a esto, pero aún así determinaron participar en en conversaciones con Estados Unidos para generar un nuevo acuerdo, regenerar el acuerdo inicial o algo parecido. Mañana habrían comenzado las negociaciones, pero un día antes Netanyahu perpetra un ataque criminal como este contra todo el territorio iraní. A veces, todo esto genera la sensación de que cualquier posición de negociación, cualquier posición de búsqueda de la paz, de acuerdos, de parte de los países del sur global, inmediatamente determina un abuso de poder, un abuso de poder y un ataque de los sospechosos de
siempre me están ametrallando con llamados telefónicos, cuestiones familiares en una mañana de transmisión improvisada. Mil disculpas por las actividades. Pero bueno, esto, Irán generó un acuerdo, lo abandonó Estados Unidos unilateralmente y ahora Estados Unidos quiere otro acuerdo y cuando Irán finalmente convalida la negociación, un día antes los israelíes perpetran un ataque. ¿Qué negociación entonces podés comenzar con esta gente? Cualquier posición de, bueno, sí, queremos una salida negociada, una salida diplomática, inmediatamente eso para ellos aparece como un síntoma de debilidad, aparece como una capitulación de alguna manera y te machucan a palazos. Así difícil la paz, muy difícil. Un poquito más de Peskov sobre lo sucedido. La responsabilidad total de las consecuencias de esta provocación recae en los dirigentes israelíes. Rusia espera que Occidente reflexione sobre el resultado de su campaña contra Irán, incluida la presión sobre la Organización Internacional de Energía Atómica, la cual ayer por primera vez promulgó una declaración de no cumplimiento iraní de los acuerdos nucleares anteriores, por primera vez en 20 años. Curiosamente, esto lo presentaron de esa forma inmediatamente después de la publicación de filtraciones de los planes nucleares iraníes, en los cuales, curiosamente, ¿quién aparecía? Mi compatriota, el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica, de alguna manera correspondiendo o acomodando la política de la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, ¿sí? Compatibilizándola, por llamarlo de alguna manera, compatibilizando esa política con los deseos del plan nuclear israelí, ¿sí? Rectificaba, reacomodaba, direccionaba o redireccionaba la política de la Organización Internacional de Energía Atómica, en la cual participan todos los países del mundo con tecnología nuclear y la cual responde directamente a las Naciones Unidas, ¿sí? Aparece dentro del marco, representa una de las organizaciones en el marco de las Naciones Unidas. Debería determinar su política de manera colectiva de acuerdo al interés de las Naciones Unidas. Pero no, según estas filtraciones, las políticas definidas por el presidente Rafael Rossi, compatriota mío argentino, respondían a las órdenes provenientes de Israel. Esto filtrado 2 días atrás. Un día después de esto, la declaración de la propia organización comandada por Rossi de que, no, ahora por primera vez en 20 años, Irán abandonó el cumplimiento de los acuerdos nucleares, por primera vez en 20 años, él acusado el día anterior con pruebas, y al día siguiente el ataque iraní. Qué sospechoso todo, ¿no? Qué sospechoso todo. Bueno, un poquito más de Peskov y después presentamos las reacciones de China, de Estados Unidos y algunas cositas más interesantes. El personal de la OEA y de la Organización Internacional de Energía Atómica y la población civil iraní también se vieron en peligro por los ataques israelíes. Moscú espera que el director general Rossi de la Organización Internacional de Energía Atómica realice una evaluación equilibrada y objetiva de la situación en la región, no como en Zaporilla, por cierto. Rusia insta tanto a Israel como a Irán a actuar con moderación para evitar una mayor escalada y no caer en una guerra a gran escala, ¿sí? Por aquí las declaraciones de el vocero. Mientras acá podemos presentar algunas imágenes de las fuerzas de la Fuerza Aérea Israelí. Estos los F-15 israelíes utilizados en este ataque junto a los F-16 y a los F-35. Siempre interesante, una imagen visual, además de los reportes. Bueno, declaraciones del vocero chino de Xi Jinping. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Yang, declaró el viernes que China está muy preocupada por los ataques de Israel contra Irán y profundamente preocupada por las graves consecuencias que pueden tener estas acciones. Hizo hincapié en que China se opone firmemente a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán y se opone a las acciones que agravan las tensiones
o amplían el conflicto. Lo más estrafalario de las reacciones de las grandes potencias, como siempre lo protagonizó o lo presenciamos en Estados Unidos, donde a pesar de la participación en la inteligencia del ataque, el apoyo aéreo a través del repostaje, las defensas a las retaliaciones iraníes, hasta ahora muy, muy secundarias, pero de aquí a poco seguramente mucho más fuertes. Bueno, ellos rechazan la participación en todo esto. Y entonces Rubio, hace horas, nada más, hace muy poquitas horas, presentó la siguiente declaración. Esta noche, Marco Rubio, el secretario de Estado o ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Marco Rubio, esta noche Israel ha tomado medidas unilaterales contra Irán. No participamos en los ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a nuestras fuerzas en la región. Israel nos ha informado que considera que la acción era esencial para su defensa propia. El presidente Trump y la administración han tomado las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y seguimos en estrecho contacto con nuestros socios regionales. Quiero dejar claro que Irán no debe perjudicar los intereses ni el personal estadounidense. Esto, dicho naturalmente, después de la amenaza de Irán, en su momento, si comienza un ataque a Israel contra nosotros, vamos a responder no solamente contra Israel, sino contra las bases estadounidenses en toda la región, además de amenazas en el pasado, no en esta última escalada del conflicto, pero sí las recordamos todos, además de la amenaza de la destrucción de la infraestructura petrolera de toda la región, incluida Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la interrupción del estrecho de Hormuz y por ende la paralización energética de todo el mundo. ¿Sí? Por cierto, los precios del petróleo en este momento por las nubes, hace un ratito nada más $70 ya, con una subida muy fuerte, pero según los analistas, esto de acá a $120 por barril en cuestión de horas. Cuestión de horas. Y cuidado, porque esto puede generar la sensación de algo lejano, el barril de petróleo, Medio Oriente. No, eso determina el precio de la energía en todo el mundo y el precio de cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, desde este café aquí en mi taza hasta este teléfono móvil o todo, el precio el aumento del precio de la energía, del petróleo y del gas, de las energías fósiles a escala global genera inmediatamente una repercusión en toda la economía del mundo y en todos los bienes consumidos por cada uno de nosotros. Un poquito más sobre la narrativa estadounidense. ¿Sí? Atención a la reacción de los medios estadounidenses. Esto de Wall Street Journal, aquí el original en inglés, en español. Atención a la narrativa estadounidense. Nosotros no participamos. Trump, este es el titular. Trump le dijo a Netanyahu el lunes que no atacara Irán. El lunes, el primer ministro israelí planteó la posibilidad de ataques. Trump, según dos funcionarios estadounidenses, respondió que prefería que la diplomacia siguiera su curso antes de recurrir a las opciones militares. Sobre esto, las manos de Estados Unidos aparecen pegadas en toda esta acción, naturalmente. Pero aún convalidemos por un momento la narrativa estadounidense. Los Estados Unidos no participaron directamente en esto, Trump no quería el ataque, esto lo perpetró solo Netanyahu. ¿Pero cómo? Entonces, ¿tu pichón está desobedeciendo? Tu pichón, tu representante en la región, tu aliado estratégico, no está respondiendo a tus órdenes, está desobedeciendo, está accionando, realizando ataques por iniciativa propia. Entonces, lo mismo en Ucrania. No, nosotros no participamos en el ataque a la tríada nuclear rusa. Pero como entonces Ucrania está determinando
comenzar ataques contra la tríada nuclear, generando el riesgo de una escalada nuclear entre las grandes potencias, una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, sin la voluntad de Estados Unidos, sin la luz verde de Estados Unidos. Pero entonces, tu pichón, tu marioneta, tu aliado, te está desobedeciendo y está generando un riesgo estratégico para la propia supervivencia de Estados Unidos. Si te desobedecen, ¿por qué lo patrocinas? En el caso de que efectivamente Ucrania desobedeciera a Estados Unidos o Israel desobedeciera las órdenes del gobierno de Trump, podría Trump inmediatamente determinar de inmediato, en este segundo, la interrupción del envío de armas, del envío de dinero y adiós problema. A partir de entonces, o te acompañan o responden a tus órdenes o abandonan tu apoyo y, por cierto, comienzan una guerra contra todos los países de la región, en el caso de Irán, en el caso de Israel, ¿sí? No solamente contra Irán, sino también contra el Líbano, contra Yemen, etc. Y en el caso de Ucrania comienzan entonces una guerra solos contra Rusia, no pueden ni 2 minutos. Así que o lo uno o lo otro y las dos malas para Estados Unidos, las dos malas excusas. Si cierto esto de, no, ellos solos acometieron este ataque, entonces, bueno, ¿por qué los patrocinas? Y si efectivamente participaron los Estados Unidos y obviamente participaron de la forma dicha, no más que eso, pero ya más que suficiente. Inteligencia, apoyo aéreo y apoyo defensivo. Participan de esa manera. Ayer, por cierto, presentábamos, antes de que todo esto comenzara, presentábamos los 3 escenarios posibles de ataques israelíes y presentábamos como primer ataque la posibilidad de un ataque israelí solo, sin inteligencia estadounidense, sin apoyo estadounidense, sin nada. La segunda posibilidad, el segundo escenario, un ataque con apoyo estadounidense, como este, con estos 3 tipos de apoyo. Y en tercer lugar, un ataque conjunto, en el cual Estados Unidos sí realizará acciones militares directas con aviones estadounidenses, bombas estadounidenses, disparadas por pilotos estadounidenses, misiles estadounidenses, etcétera, etcétera. De estos 3 presentábamos el segundo escenario, el de un ataque con apoyo, como el más plausible. ¿Qué presenciamos hoy? Un ataque con apoyo estadounidense. Si no quiere Estados Unidos participar directamente, porque generaría un desastre militar para Estados Unidos, un atolladero, un empantanamiento ahí, Israel no puede comenzar un conflicto de estas características sin el apoyo estadounidense contra Irán. Entonces, la segunda opción, la de ataque israelí con apoyo de Estados Unidos, pero cual de alguna manera el giro imprevisto, realmente no vaticinábamos, no podíamos tampoco realizar una predicción de estos giros dialécticos de la política estadounidense de comunicación, de acompañar con apoyo, pero a la vez rechazar la implicación. No, nosotros acá, no, esto lo determinó solo Netanyahu. No, nosotros acá, no, para nada, nosotros queremos la paz. Por eso mañana vamos a comenzar negociaciones. Bueno, obviamente esto determinó la interrupción de las negociaciones de forma inmediata, obviamente. ¿Qué negociación va a querer Irán después de un ataque directo con el apoyo de los gringos? Un poquito más sobre algo, por el momento, considerado como una información confirmada a medias, pero cada vez con más pruebas, ¿sí? Porque aparentemente todo esto habría comenzado, toda esta operación, el despertar del león, habría comenzado con una operación israelí muy parecida a la operación de la araña de los ucranianos la semana pasada contra la tríada nuclear. ¿Recuerdan esos contenedores con un techo plegable colocados a 50, 30, 20 kilómetros de las bases aéreas rusas con los bombarderos estratégicos, parte de la tríada nuclear? De repente retrocede ese techo de estos contenedores, aparentemente de mercancías comerciales, y a partir de ahí comienzan a abandonar estos contenedores drones con explosivos
en dirección a la tríada nuclear, hacia los bombarderos estratégicos, generando un ataque por sorpresa. Aparentemente, el primer ataque sobre los radares de defensa antiaérea iraní fue perpetrado de la misma manera, pero no con algunos contenedores, sino con un envío masivo de drones desde incluso bases de drones iraníes ocultas dentro del territorio, bases de drones israelíes, ocultas dentro del territorio iraní, nada más y nada menos. Aunque considerando la capacidad de acción del Mossad y lo avesado de sus acciones y la falta total de escrúpulos, bien podríamos presenciar una operación de ese tipo en este caso. Aquí lo recibido hasta ahora, una vez más, esto solo confirmado a medias, ¿sí? En Israel informaron sobre una operación llevada a cabo por el Mossad prácticamente idéntica a la realizada por las formaciones ucranianas el 1 de junio. La operación se preparó con mucha antelación. Varios meses antes de la hora H se crearon células en el territorio de Irán, se llevó a cabo el reconocimiento de instalaciones clave y se planificaron ataques con fuego. El uso de drones tácticos desde diferentes ubicaciones permitió realizar ataques precisos y sobrecargar los sistemas de defensa aérea, además de crear caos. Todo ello se llevó a cabo como parte de un impacto de fuego combinado, incluyendo el uso de medios de lanzamiento tradicionales, de los cuales obviamente Ucrania carece, ¿no? En el caso de Ucrania, solo drones, en este caso estos drones sorpresivos, más las bombas, los misiles y los drones de largo alcance provenientes de territorio israelí. El hecho de que se llevaran a cabo operaciones prácticamente idénticas que se prepararan durante un tiempo largo, en 2 semanas, en 2 teatros de operaciones militares diferentes, indica al menos un carácter gestionado de la crisis y el desarrollo de tácticas de impacto de fuego limitado en diversas condiciones. Básicamente, participación, colaboración entre los servicios de inteligencia. La interacción de los servicios de inteligencia ucranianos con especialistas británicos y a través de ellos con israelíes ya no es un secreto. Ya hemos escrito que los servicios de inteligencia, esto de un informe tomado de un sitio militar, están apostando por el desarrollo de ejecutores para las operaciones en el contexto de la lucha contra Irán y la eliminación del personal militar y científico clave. El MI6 y el Mossad trabajan codo a codo, como se ha afirmado repetidamente en los servicios de inteligencia. Para los servicios de inteligencia de todo el mundo, esto es un recordatorio a mitad de mes de que se puede trabajar de forma creativa, a largo plazo y con imaginación, y mientras el público de ciertos países espera un enfoque tan creativo, los arquitectos británicos e israelíes de las guerras secretas simplemente lo adoptan y lo ponen en práctica. Y aquí algunas de las imágenes difundidas por los propios israelíes sobre esta operación, una vez más, esta operación, esto no del todo confirmado, pero ya varios videos de ataques con drones, con un segundo de paciencia, ataques con drones en la fase inicial de esta operación del despertar del león contra las defensas. Atención, aquí el primero, este de aquí. Una imagen ahí de un ataque, está apareciendo, ¿verdad? Con un dron contra un sistema. Es un sistema Pansir ruso, según las fuentes consultadas. Aquí otro, las imágenes todavía bastante precarias. Aquí otro ataque con drones contra las defensas iraníes. Esto, una vez más, difundido por los propios israelíes. Aquí otro video más. Esto es un poquito mejor.
Este con mucho mejor calidad. Atención ahora a este. Este sí, mucho mejor. Pero ahora, atención a este, al siguiente. Estamos presentando todo esto en tiempo real, por eso las desprolijidades. Atención a esto. Esto un dron israelí contra un sistema de defensa. Sipansir ruso, S-400 o hasta visible el soldado ahí ubicado, el operador ahí. Increíble esta imagen. Increíble esta imagen. Seguramente ahí aparentemente un cruce de caminos en un territorio al costado, dos vehículos de apoyo, seguramente camionetas pick-up. Esto no en una base militar, sino seguramente en el medio de la montaña o en el medio del desierto. Aquí detectados con la inteligencia estadounidense estos sistemas y con esta operación de drones. Increíble la calidad de imagen de esto. Incluso hasta ahí para... Ah, no, eso no... Ah, perdón, no, eso a la derecha, a la derecha de la rueda de este camión, un soporte, no un soldado parado, sino un soporte, ¿no? Pero aún así la calidad de imagen tremenda, destruido este sistema de defensa antiaérea. Por último, por aquí también más imágenes de esto. Bueno, esto también difundido por los israelíes, pero no muy entendible. ¿Posible una operación de este tipo? Sí, claro que sí. Posible. Probable, también probable. Ahora, si los rusos ya cometieron el error de no reaccionar a tiempo contra este tipo de operaciones, bueno, más lentos aún en la reacción, los iraníes, a una semana de lo sucedido, podrían haber de alguna manera acometido medidas de contraseguridad contra una operación de este tipo. Bueno, evidentemente reaccionaron tarde. Aquí nuevamente, por alguna razón, acá aparece el video quieto, pero en el video original, quiero la carga nuevamente de este porque acá presentan también imágenes interesantes. Ahora sí, está el mismo video cargado antes. Antes, otro ataque contra esos los radares. Esa es la instalación de radares de estos sistemas. Esa es la parte más cara de todas, por cierto, del sistema. Muchísima calidad en la imagen, considerando las circunstancias. Atención, ahí en esta instalación a la izquierda, arriba a la izquierda, el lanzador, el camión con los misiles antiaéreos, y en el centro de esto el sistema de radares, la parte fundamental, los ojos de este sistema y la parte más cara también, aquí destruido. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más presentamos de todas las informaciones de último momento? Bueno, quizás esto sobre el final. Las manifestaciones en este momento en Irán, ahora mismo, mientras, según los últimos reportes, comenzó un nuevo ataque israelí, en este caso contra Tibriz. Todavía olas y olas de ataques, claro, ante lo reseñado recién, ante la destrucción de los sistemas defensivos, con los cielos abiertos ahora pueden machacar a voluntad hasta el restablecimiento, hasta que los iraníes reactiven sus defensas y hasta que comiencen un ataque también. Cuando comiencen un ataque, las Fuerzas Armadas israelíes deberán naturalmente redireccionar su atención hacia la defensa de ese ataque. Declaraciones de Trump de recién también, según el jefe de noticias de ABC, consultado Trump sobre esto,
respondió: creo que el ataque fue excelente. Les dimos la chance a los iraníes y no la tomaron. Fueron golpeados duro, muy duro. Fueron golpeados tan duro como podrían haber sido golpeados y va a venir más, mucho más. Esto según ABC News, citando la respuesta de Trump hasta hace un ratito. No, Estados Unidos no participó. Ahora, de repente, Trump con esta declaración de los golpeamos duros. Aquí imágenes de hace minutos nomás sobre un nuevo ataque en Tabriz. Lo vamos a presentar ya mismo. Presentamos por aquí en Tabriz. Aquí. Esto de hace... Este hasta ahora el único video difundido. Esto de hace minutos. Quizás sobre el final, seguramente a lo largo del día vamos a presenciar más ataques. Por cierto, vamos a poder... Ataques... Más tarde vamos a, como todos los viernes por la noche, en el horario europeo, vamos a realizar la charla de todos los viernes con Juan Antonio Aguilar, seguramente con mucha más certeza y con mucha más capacidad de análisis. Mientras tanto, en Irán protestas callejeras del pueblo iraní, demandando una retaliación, demandando una respuesta, un ataque en respuesta a lo llevado a cabo por Israel. Aquí las manifestaciones espontáneas. Algo, my israelí, algo así. Seguramente un ataque a Israel, el pedido. Las calles de Irán cargadas de personas reclamando una respuesta. Sí, el panorama geopolítico ya parecía verdaderamente preocupante y de hecho muy cerca de un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos con una altísima probabilidad de escalada nuclear. Bueno, acá comienza un nuevo fuego sobre el fuego y casi seguro el inicio de una guerra regional. Quien quiera un análisis un poquito más largo, reflexivo y profundo, en nuestra transmisión de ayer presentábamos las posibles consecuencias de un eventual y para nosotros ayer inminente ataque israelí. Comenzó el ataque, así que no vamos a recapitular todo lo dicho ayer en un análisis más profundo y solamente queremos presentar las últimas novedades. Demoledores y demoledoras, hoy a las 9, como siempre, nosotros con Juan Antonio Aguilar, después a las 11, Fernando Moragón. Ayúdennos, por favor, con el pulgar arriba. Ayúdennos porque a través de estos análisis críticos vamos concientizando a la gran mayoría de la gente completamente desconocedora de estos temas, repitiendo, regurgitando la basura de la propaganda recibida de los grandes medios de comunicación occidentales. Entonces, con estos análisis críticos, de alguna manera realizamos nuestro trabajo por la paz, por el fin de estas barbaridades como las vistas hoy o vistas desde hace tanto tiempo en Palestina, en Ucrania, etcétera, etcétera. El trabajo de ustedes, demoledores y demoledoras, ayudarnos a la difusión de todo esto a través del pulgar arriba, del compartir, de la suscripción. Si nos quieren ayudar a través de PayPal o de las membresías de YouTube, bienvenida la ayuda también. Si no, simplemente, por favor, la difusión y like, pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. Demoledores y demoledoras, redondeamos esta transmisión especial. Hasta más tarde con Juan Antonio Aguilar. Un beso grande. Hasta prontito. Chao.